En la técnica de hoy les traemos, miren qué belleza este punto que nos vinieron pidiendo, el punto turco o también lo llaman el punto doble, que es realmente divino, divino, divino. Tiene un juego de movimiento que me encanta este punto. Bueno, como lo venían pidiendo y es lindo ir haciendo distintas tramas con los puntos, que también vamos a ir agregando otros puntos más y si ustedes también tienen ideas de alguno que quieran ir aprendiendo y los podemos compartir, obviamente ustedes me dejan sus mensajitos y luego los vamos a ir subiendo de a poco. Esto nos ha pedido algunas amigas en los mensajitos de nuestro Face y de nuestro canal. Entonces, bueno, vamos a aprovechar y tejemos este punto que es divino y va para muchísimos trabajos, ¿eh? Es un punto que se hace con múltiplo de 5, ¿sí? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y acá las muestras, por ejemplo, este está hecho con una lana bien gruesita, de unos 3 milímetros, 3 milímetros y medio. Esta es un poquito más finita, ¿eh? La verdad que quedan divinos. Y esta es con una lana, un acrílico muy, muy finito. Ustedes van a elegir el material con el que lo quieran tejer. Me encanta el efecto que queda con este hilo bien finito. Pero si queremos hacer una manta o un trabajo mucho más grande, con una lana gruesita también queda muy, muy bonito, ¿sí? Bueno, yo voy a hacer una muestra. Le voy a dejar por aquí. Voy a hacer una muestra con este grosor. Y voy a utilizar esta lanita gruesa para hacer la muestra, ¿sí? Es muy similar a esta. Esta quizás es un poquito más gruesa todavía. Yo lo voy a tejer con esta lana que es apenas un poco más finita que este del grosor de esta verde que hice esta muestra, ¿sí? Bueno, y lo voy a tejer con una aguja 4,5, pero obviamente, como siempre comentamos, ustedes se van a fijar la tensión de sus manos con cada material que elijan, porque si tejen muy apretado siempre es conveniente elegir agujas un poco más gruesas, ¿sí? Bueno, vamos a hacer múltiplos de 5. Esto es de múltiplo de 5, lleva el punto este y yo voy a tejer 25 cadenitas como para hacer una pequeña muestra, ¿sí? Ahí flojita la primera, como siempre les comento, no lo aprieten muy ajustado a la aguja, así cuando empezamos a formar las cadenas esto no queda muy muy cerrado. Entonces comienzo a contar, acá tengo 2, así hasta tener 25. Una vez que tenemos 25 puntos, en este caso porque es una muestra, obviamente ustedes van a hacer la cantidad de puntos que necesiten para el proyecto que elijan. A partir de aquí vamos a levantar 3 cadenitas, 1, 2, 3. Estas 3 van a dar la altura de mi primer vareta. Tomo la lazada y salto a la cadena siguiente y aquí voy a tejer una vareta. Tomo la lazada, tejo otra al lado y voy a tejer una más. Ahí me traigo hilo. Ahí. Bueno, entonces esta va a ser siempre de orillo y a partir de aquí comienza el dibujito, este motivo del punto turco o punto doble. Vamos a hacer un puente de 3 cadenas. 1, 2, 3 y tomo la lazada, voy a saltar 2 puntos de base y vuelvo a tejer 3 varetas, una al lado de la otra. Esta es una de las maneras. Hay otra forma de iniciar que también se puede hacer. Pincharíamos en el centro y hacemos las 3 varetas pinchadas en el mismo lugar. Es otra de las formas, pero es lo mismo, es exactamente lo mismo. Ahí tenemos 3 varetas, saltamos 2 puntos de base y 3 cadenas arriba, ¿sí? Así vamos a tejer toda esta hilera. 3 cadenas, salto 2 puntos de base, en el tercero comienzo a hacer este pancito de 3 varetas. Así hasta el final. Terminamos de la misma forma que se inicia. Terminamos con un punto de orillo. 2, 3. Me quedo tejiendo y ya les muestro cómo seguimos. Miren cómo tiene que terminar. ¿Ven? Terminamos con el pancito de 3 más
el punto de orillo. Estos dos extremos se van a repetir a lo largo de todo el tejido. Cuando tejemos algo recto, ¿no? Si vamos a tejer en circular ya sería distinto. Pero bueno, así tiene que ser. Ustedes hagan una muestra primero y disfruten de este punto porque es maravilloso. Bueno, vamos a hacer así. Levantamos una cadenita, giramos, completamos la altura de la primer vareta para hacer nuestra vareta de orillo. Vamos a tomar la lazada y vamos a trabajar siempre en los primeros puntos de este pancito. A partir de ahora siempre vamos a trabajar en el primer punto del pancito como se nos presenta. Entonces vamos a tomar una lazada y voy a hacer un punto en relieve. Lo voy a tomar por detrás, miren, en esta primer vareta aquí. Ahí ven, si yo lo giro, lo puedo girar y lo sostengo y hago una primer vareta. Cierro. Luego tomo lazada, vuelvo a tejer otra y tomo lazada y tejo la última. Van 3 varetas en relieve tomadas por detrás en este primer punto del pancito. ¿Ven? Vuelvo a hacer ese puente de 3 cadenas y ahora voy a saltar al primer punto de este otro pancito que sigue. Y voy a repetir exactamente el mismo movimiento. Por detrás tejo 1, 2 y 3 varetas. De esto se trata este punto, que queda realmente precioso. Hago un punto, un puente de 3 cadenas y vuelvo a repetir ese movimiento. ¿Qué les voy a contar sobre este punto o sobre la muestra que ustedes quieran hacer? Lo lindo, para poder disfrutarlo, yo les recomiendo tejer 7 hileras. Si tejemos 2 o 3, no podemos llegar a ver lo bonito que queda este punto con todas las hileras que uno necesita, ¿no? Si hacemos poquitas hileras no se alcanza a disfrutar, a ver ese movimiento bello que hace. Entonces, a mí me gusta hacer una muestra por lo menos de 7 hileras como mínimo. Acá, cuando llegamos al último pancito, ven que hice las 3 varetas en relieve por detrás, directamente hago la vareta en el orillo, vareta sobre vareta. Acá no va puentecito de cadena, ni en este último, ni siquiera en el primero, ¿sí? Entonces los puentecitos de cadena solamente van en el entremedio. Ahora vuelvo a repetir exactamente lo mismo. Levanto 3 cadenitas, giro y otra vez comienza a hacerse la vareta en relieve en el primer punto de cada pancito. Entonces va formando como una especie de torzada y queda muy bonito. Quizás este punto, el primero, les cueste un poquito más porque como acá no tenemos ese espacio de las cadenitas, entonces está como más apretadito, pero miren que se puede hacer igual, ¿eh? Y recién ahora comenzamos con el puente de 3 cadenas. Pero siempre vamos a repetir lo mismo. Tomamos lazada y en la primer vareta hacemos esas 3 en relieve por detrás. ¿Ven? En todas las vueltas lo hacemos de la misma forma. Puente de 3 cadenas y las varetas en relieve. Cuando llegamos al orillo, recuerden que hacemos las 3 varetas en relieve, pero no hacemos puentecito de cadena. Hacemos directamente la vareta de orillo. Y nada más, es simplemente esto. Es repetir y repetir. También lo podemos hacer de varios colores, pero bueno, esa muestra seguramente la vamos a hacer más adelante, porque quiero que les quede bien claro esto que queda divino. Acá hago la última vareta y acá es donde yo les digo no hacemos puente de cadena. Como es orillo, directamente hacemos la vareta sobre vareta. Bueno, voy a parar un poquito y les quiero mostrar. Lo voy a poner sobre la mesa. Esto es lo que les explico de que quizás no se termina de apreciar el punto porque tenemos muy poquitas hileras.
porque ahora cuando volvemos, nosotros en la hilera que vuelve, tapa este huequito que queda aquí, ¿ven? Que queda muy abierto. Entonces, yo me voy a quedar tejiendo 7 hileras de la misma manera y ya les muestro cómo va quedando este punto, ¿sí? Me quedo tejiendo porque es repetir exactamente lo mismo. Giramos y comienza otra vez. Bueno, miren el efecto de este punto, es divino. Miren, si lo miran de arriba, por eso le llaman punto doble también. Es precioso, es de los dos lados, se puede ver derecho y revés de la misma forma, como son de ida y vuelta los puntos. De cualquiera de los dos lados va bárbaro. Miren qué belleza, súper acolchadito, muy lindo este punto. Les voy a mostrar que yo hice un trabajo muy lindo con este punto y van a ver qué bonito que queda. Este con hilo gruesito, con lana gruesita, pero bueno, lo voy a correr un poquito porque quiero que vean este trabajo hermoso. Esto es una mantilla. Este está tejido con una lana finita como esta, por ejemplo, ¿ven? La lanita para tejer ropita de bebé o para tejer a máquina. Bueno, esta es igual, es una mantilla divina. Miren el efecto que le queda, es preciosa. Es como muy soufflé, muy esponjoso, queda hermoso. Y en una mantilla, miren qué bonita, esta es una puntilla muy linda. En una mantilla para un regalo de bebé, esto es espectacular. Y si se quieren hacer algún tipo de saquito, también, o un chal, es un punto muy bonito. Bueno, acá tienen algo finito, tejido con una lana finita, un material finito, y está tejida con una lana más gordita, que si se quieren hacer un pie de cama, un chal o una manta, también viene perfecto, con una lana gruesa. Bueno, espero que les haya gustado y a tejer bonito.